Esta mañana vamos a tocar un tema que se llama Creciendo en Cristo. A ver, diga conmigo, creciendo en Cristo. Yo voy a crecer y seguiré creciendo en Cristo. Dice el apóstol Pablo dice, no que ya lo haya yo alcanzado, sino que voy en la carrera, prosigo al blanco, al supremo llamamiento. Y eso es algo que aplica en nosotros. Cada día de nuestra vida tiene que ser un día en el cual aumentamos en nuestro crecimiento en Cristo. Si miramos para atrás y vemos la historia de nuestra vida, lo que tendríamos que ver es que hemos avanzado y en el punto en el que nos encontramos es que hayamos crecido en Cristo Jesús, que tengamos un nivel diferente al que teníamos ayer, antier y hace un año. Y que veamos hacia el futuro y digamos, yo todavía quiero alcanzar ese estándar del carácter de Cristo Jesús en mi vida. Esa es la idea de crecer en Cristo, que nosotros alcancemos la estatura, dice la palabra, ¿la estatura de quién? Del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Porque si yo me estaciono en un punto en mi vida y empiezo a ver a otros, pues a lo mejor ya voy más adelante. Pero si veo a otros de este lado, digo, no, ya voy más atrás. Entonces mi estándar no deben ser las personas, mi estándar debe ser ¿quién? Cristo Jesús, para tener un correcto crecimiento. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos declarar este tiempo de tu Espíritu Santo, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro corazón, pero más que todo motivándonos con tu Espíritu Santo a realizar tu palabra en nuestra vida, ponerla por obra todos los días y agradarte a ti que eres nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús así lo queremos, así lo deseamos y así lo pedimos. Amén. Muy bien. Por ahí pasé para que lo pongan en la pantalla, si se puede. Este esquema nos habla de, bueno, hay dos personajes ahí, ¿verdad? Uno que a lo mejor está en la parte donde es el inicio y otro que lo está animando a seguir, pero no a él, sino a seguir a llegar al estándar de Cristo Jesús. En la siguiente lámina hay un versículo en el cual me quiero basar para el que seamos obedientes cada uno de nosotros. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, está hablando con todos sus discípulos, poco antes de ascender al cielo con el Padre Celestial, y le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, ¿y qué les dice? Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y es lo que en sus Biblias, en algunas Biblias está titulado como la Gran Comisión. Algo importante que el Señor Jesús dijo antes de ascender es, vayan y hagan discípulos, y puso el límite a todas las naciones. O sea, en este planeta, hacia donde quieran ir, hacia donde el Señor los lleve, hacia allá hay que hacer discípulos. Y dice la clave, con mi forma de pensar, con mi forma de cómo yo veo las cosas, no, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces yo tomo un punto inicial y digo, voy a ir a ser discípulos obedeciendo al Señor, pero lo que voy a llevar como mensaje es lo que el Señor Jesús ha dicho y ha mandado, y es lo que yo les voy a decir a otros, ¿verdad? Para que hagan. Y dice el Señor una cosa bien interesante, yo estoy con vosotros, dice, hasta el fin, todos los días hasta el fin del mundo. O sea que vamos a ser discípulos enseñando las cosas del Señor, pero además no estamos solos, Él está con nosotros. En la siguiente lámina hay un esquema del cual quisiera hablar, tomarme un breve tiempo de hablar. Y está un primer triángulo donde dice, está el discípulo en una fase inicial y además para encontrar un camino hacia adelante, pero del otro lado tiene que haber por necesidad un ¿qué? Un discipulador, alguien que enseñe,
alguien que ya lleva cierta delantera al que va iniciando. Y a ese le vamos a llamar discipulador. Cuando la gente cree que por sí misma puede crecer en Cristo sin la necesidad de ser enseñado por otros, puede caer en muchos errores en su vida, puede caer en interpretaciones muy personales acerca de la palabra, pues necesita que alguien que ya ha experimentado la vida en Cristo, que ya ha estado caminando, que ha estado practicando, venga y le tome y le enseñe. Venga, le tome y le motive. Venga, le tome y le lleve en los pasos 1, 2, 3, 4, los que sean necesarios para alcanzar el siguiente nivel o estándar de crecimiento en su vida. Pero siempre la referencia en el esquema aquí que les estoy poniendo, la referencia es Cristo, Jesús. Es llevarlos hacia Cristo. Es cierto que Pablo dijo, sed imitadores de mí, pero no lo dejó hasta ahí. ¿Qué dijo? Como yo lo soy de Cristo. Otra vez, dijo Pablo, sed imitadores de mí, díganlo, como yo lo soy de Cristo. Estaba invitando a otros, vengan, imítenme, pero yo soy imitador ¿de quién? De Cristo. Yo hago las cosas que Cristo en mi vida está haciendo a través de su Espíritu Santo. De tal manera que Pablo se postula como un modelo a seguir de parte de Dios, de parte de Jesús, para motivar a otros a que lo sigan. Tampoco se vale, porque yo lo he oído muchas veces, que la gente le dice, mira, yo te voy a invitar ahí donde me congrego, pero no te fijes en mí porque yo fallo mucho, no, fíjate en el Señor, pon tu vista en Cristo y a Él síguelo. Eso es un error. Cuando una persona viene aquí por primera vez o lleva muy poco tiempo aquí, él se está fijando en cómo actuamos nosotros, él se está fijando en cómo tú ves a tu esposa, tratas a tus hijos, cómo la mamá se conduce con los hijos, cómo los hijos si son o no obedientes, si le hacen pataletas a la mamá y dicen, bueno, es que no hay diferencia entre afuera y acá adentro, es igual. No, tiene que haber una diferencia. A veces, y yo creo muchas de las veces, el compartir el Evangelio no es haciendo una predicación, el compartir el Evangelio es actuando la vida de Cristo Jesús en nuestra propia familia para motivar a otros a que sigan a Cristo Jesús y que digan la gente, verdaderamente estos son discípulos de Cristo. Dice en el libro de los Hechos, porque veían que se amaban unos a otros. Eso es lo que motivaba a la gente a añadirse cada día en la iglesia, en la primera iglesia del libro de los Hechos. Dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Y saben qué motivaba a la gente a añadirse? Porque veían que se amaban unos a otros. Porque veían que modelaban el carácter de Cristo en sus vidas. Y decían, verdaderamente estos estuvieron con Cristo y aprendieron sus enseñanzas y las están practicando. Yo estoy seguro que algunos de ustedes, en algún trabajo, en algún lado donde han estado, y sin necesidad que hayan dicho de que son cristianos, un día se les acercan y le dicen, oye, órale, pídele a Dios o rézale a Dios, ¿verdad? Porque a ti sí te escucha. Dice, bueno, ¿a qué horas él se dio cuenta, no? Pues es que tu vida está hablando de quién eres. Tu vida, tus palabras, tus acciones, la forma en que piensas, la gente la ha percibido y dice, él tiene algo diferente. Y algunos hasta te van a preguntar, oye, ¿tú por qué eres diferente? ¿Por qué tratas así a tu esposa? ¿Por qué le abres la puerta del carro? ¿Por qué eres amoroso con tus hijos? ¿Por qué eres alguien que en vez de irse con los amigos, prefiere pasar el tiempo con la familia, instruyendo a los hijos, a los sobrinos, a estar en convivencia con la familia, pero una convivencia diferente a la que nosotros tenemos? Y eso es lo que la gente va a motivar. Y en medio de su necesidad van a acudir a nosotros para que les enseñemos cómo es la vida en Cristo. ¿Queda claro este esquema? Bueno, entonces ahí les va, si me regresan el esquema. El anterior. O eres discípulo o eres discipulador. No hay en medio. O eres discípulo o eres discipulador. Ahora, déjenme tantito. Un discípulo en sus pasos de discipulado se va a convertir en un discipulador en su momento, antes de llegar a ser un discipulador mayor.
Y un discipulador que ya tiene sus discípulos y motiva a la gente y es modelo de vida, también es discípulo de alguna manera todos los días de su vida, pues sigue creciendo. Pero permítanme hacerlo así ahorita en términos absolutos. O eres discípulo o eres discipulador. O estás en el crecimiento y estás en un estadio en el que te tienes que animar y motivar para seguir creciendo en la vida en Cristo e ir más allá. O eres alguien que está buscando que otros sigan los mismos pasos que tú para que alcancen por lo menos tu estándar, tu nivel, y después no importa si te rebasan y ellos sigan siempre a Cristo Jesús. Dice Salomón, he sido más sabio que muchos de los que me han enseñado. He superado a mis maestros. Y tú ponte contento si alguno de tus discípulos te rebasa y llega a un estadio mejor, porque entonces podrás decir, Señor, gloria a ti porque he cumplido mi propósito. Y esa persona que yo discipulé en el pasado, a lo mejor yo me quedé en un punto donde sigo discipulando a muchos, pero él ya llegó a ser pastor, él ya llegó a ser misionero, él está dirigiendo un ministerio y eso te tiene que dar mucho gusto, que te haya rebasado en actividades, vamos a llamarlo así, porque en el crecimiento puede ser que ahí vayan igual. Aman al Señor, siguen al Señor, son modelo de vida, pero en la actividad, en el reino, muchos de tus discípulos te van a rebasar y van a hacer las cosas todavía más grandes y mejores que tú. Y eso lo dijo el mismo Señor Jesús. Cosas mayores que estas haréis vosotros. Recientemente partió al reino de los cielos, ¿verdad? A la presencia de Dios, Billy Graham, ¿verdad? ¿Cuántos oyeron hablar de él? Y si no oyeron hablar antes, oyeron hablar ahora y dijeron, Billy Graham, un gran predicador, ¿verdad? Porque salió por Facebook, por todos lados. El que no sabía se enteró. Y este hombre le predicó a millones, millones y millones de personas en todos los años que estuvo en la tierra. Presidentes, primeros ministros, mucha gente de influencia y gente de todos tipos, tamaños, colores. Él les compartió el evangelio y los llevó a los pies de Cristo. Y dices, bueno, cosas mayores que estas haréis vosotros. El Señor Jesús le predicó a muchos y miles y lo oyeron bastante, ¿verdad? Pero ahí estaba cumpliendo la palabra. Billy Graham predicó a millones. Ahora, ¿se trataba de que superara al maestro? Sí, a lo mejor en número. En carácter, Billy Graham hasta el último día de su muerte siguió creciendo y llegando a la estatura del varón perfecto. Y yo creo que aún a sus más de 90 años él decía, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento, ¿verdad? Y tú dices, ¿Billy Graham? Sí, en donde él se haya parado en su historia, en su vida y a donde haya terminado, él seguía hacia el supremo llamamiento, pues su estándar era Cristo Jesús. Bueno, ¿vamos bien? Bueno, hay 8 llamados de vida en la siguiente lámina y quiero invitarlos, estos están en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, vayan allá por favor. Segunda epístola de Pedro, sí está casi poco antes de Apocalipsis. ¿Ya la encontraron? A ver, levante la mano que ya encontró la segunda de Pedro, ¿ya? Capítulo 1, ¿ya están ahí? Ahora vayan al versículo 5. Vayan al versículo 5. Digan amén cuando estén ahí. Perfecto, entonces voy a leer. Dice, bueno, pero déjenme antes de leer, ponerlos en contexto de dónde está Pedro, qué está hablando. Esta epístola Pedro la escribe ya en los días de su vejez, poco antes de partir a la presencia del Señor, es que Pedro escribe esta carta. De tal manera que cuando él está escribiendo, la primera carta la escribe más joven, la segunda carta la escribe a una edad ya muy cercana a su partida con el Señor. Y lo único que me quiere decir esto es que está hablando desde toda su experiencia como pastor, como apóstol, como una persona que entendía perfectamente la dinámica de la vida en Cristo. Y entonces cuando él escribe estas palabras nos está dando una clave tremenda, porque nos habla precisamente de los pasos en los que nosotros debemos saber que estamos para el crecimiento en Cristo Jesús.
Y ese es el tema que hoy les quiero hablar. En esos 8 puntos me quiero basar para decirles y preguntarles, y ustedes se van a responder a sí mismos, ¿dónde estoy yo? ¿En qué parte de este estadía estoy? Ahora déjenme leer la palabra para tenerla como base. Dice, y vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Cuántos fueron? 8. Para los que les gustan las matemáticas, esto es como una suma. Va adicionando. Por lo tanto, dice, ustedes poniendo toda diligencia, o sea, mucho cuidado, añadan, y es una responsabilidad nuestra, dice que añadamos a nuestra fe, ¿qué? Virtud. Y de ahí se sigue con cada uno de los pasos o de los estadios que Pedro nos quiere decir que esa es la vida de todo cristiano. Esos son los pasos por los que todo cristiano tiene que ir. Y déjenme, les voy a dar una clave. Es toda tu vida, estos pasos ejemplifican toda tu vida en Cristo Jesús, desde que naciste en Cristo hasta que partas con el Señor, pero también significa ciclos cortos de vida por los que puedes pasar por estos 8 pasos en un periodo a lo mejor de un mes, un año, y vuelves a seguir en el peldaño que estabas hacia el crecimiento en toda tu vida. Entonces puede ser un ciclo corto o puede ser el ciclo de toda tu vida, o ambos, es ambos en un momento dado. Y ahorita se van a dar cuenta por qué al momento que yo vaya explicando. Dice que a la fe le añadamos ¿qué? Virtud. A la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Hasta ahí. Quiero hablar de estos primeros pasos y se los quiero ejemplificar de la siguiente manera. La fe, que está hasta abajo, no se alcanza a ver en la pantalla, pero está hasta abajo, tiene que ver con nuestra salvación. ¿Recuerdas el día en que entregaste tu vida a Cristo Jesús? ¿Y que fuiste salvo? ¿Y entiendes cómo fuiste salvo? Fuiste salvo por medio de no es un don tuyo, no es algo que tú hayas producido, sino es un regalo de parte de Dios. Por gracia sois salvos, pero dice la palabra, ¿por medio de qué? De la fe. Tú fuiste salvo, yo soy salvo por medio de la fe. ¿Y en qué consiste esto? En que le hemos creído a Cristo Jesús, que al haber ido a la cruz y haber derramado su sangre ahí, su sangre preciosa en la cruz, esa sangre preciosa me lavó a mí, te lavó a ti de todos tus pecados, y de tal manera que al pasar por esa sangre fuiste emblanquecido y presentado por Cristo Jesús delante del Padre, y Jesús le dice al Padre, mira hijo, mira Padre, este hijo tuyo ha sido lavado en mi sangre. Y entonces el Padre dice, pásalo, es parte del reino. Y el Padre nos ve blancos, nos ve sin pecado, nos ve sin mancha, pero estamos en un punto inicial. De tal manera que si estamos en el reino es por los méritos de Cristo Jesús. Y dice la palabra, no por obras, para que nadie se gloríe. No ha sido por obras, ha sido por medio de la fe. El hecho de que tú le hayas creído a Dios, lo hayas hecho Señor de tu vida, le hayas abierto la puerta de tu corazón, eso te pone en el punto inicial. Por medio de la fe, tu salvación. Y ahí es donde nos posiciona el apóstol Pedro, diciendo que a esa fe, a ese primer paso que tú has dado, le añadas ¿qué? Virtud. Y la virtud es separación. Es un deseo genuino en tu vida, y que seguro si tú ya llevas años en Cristo Jesús lo experimentaste, y dices, quiero dejar todo lo malo que he hecho en mi vida, he sido perdonado por la sangre de Cristo, Él ha tenido misericordia de mí, y ahora quiero correr y hablarles y decirles a otros lo maravilloso y lo grande que es Cristo Jesús en mi vida. Y eso se llama el primer amor. Cuando llega a tu vida el Señor y le quieres hablar al vecino, a los hermanos, si eres mujer, ¿verdad? Tu esposo, y si tu esposo no vino ese día, le quieres compartir. Y si tú eres esposo y tú veniste y aceptaste a Cristo, le quieres compartir a tu esposa, a tus hijos. Y hay un deseo, esa es la virtud. Un deseo genuino de agradar a Dios. Pero ¿qué crees? No sabes cómo. No sabes cómo. ¿Quieres ir a compartir y te ves impedido porque no sabes qué decirles? Pues lo único que te recomiendo, hay un paso inicial
para que empieces a decirles. Diles, Cristo me ha salvado, Cristo me ha lavado, Cristo me ha perdonado de todos mis pecados. No digas más. La gente tendrá que ver una transformación en tu vida. Pero bueno, pero dice que a la virtud le añadamos ¿qué? Conocimiento. Qué bueno que tienes un deseo genuino de ser apartado y servir a Dios y agradarle. Y no sé si a muchos de ustedes les pasó que ya se entregaron a Cristo Jesús un domingo y se les hace mucho tiempo, 7 días, para que el otro domingo estar ahí en la congregación y alabarle, honrarle, pero es tu deseo. ¿Cuántos les pasó esto? Y ya quieres salir y compartirle al vecino, a los hijos, a todos, y ya que a los 8 días ya también vengan y entreguen su vida a Cristo. ¿A cuánto les pasó esto? ¿Verdad? Pero te falta ¿qué? Conocimiento. Y entonces dice Pedro en su experiencia, y añádele a la virtud ¿qué? Conocimiento. Tienes que estudiar la voluntad de Dios, su palabra. Para eso hay muchas herramientas aquí en esta congregación, que son los cursos de crecimiento, a lo mejor algún ministerio donde también puedas empezar a saber más cosas acerca del Señor. Pero en primera instancia y de primera mano están los cursos de crecimiento. ¿Cuántos ya han tomado cursos de crecimiento? Levanten su mano. ¿Sí? Bueno, son bastantes. Síganle, porque no nada más hay uno, hay la primera materia, la segunda materia, y así se van. Y van añadiendo a su vida ¿qué? Conocimiento. Acompañen su virtud, su deseo de servir a Dios, su deseo genuino de amar a Dios, su deseo genuino de seguir a Dios con el conocimiento. Pero ¿qué creen? No es suficiente. Y viene el cuarto estadio, que es ¿qué? Dominio propio. Y aquí es donde yo le llamo la intención genuina. La intención genuina. ¿Qué crees? Ahora sí ya sabes, porque has estudiado la palabra, tienes un deseo de hacer la voluntad de Dios, pero te vas a encontrar en un dilema. ¿La vas a hacer, la voluntad de Dios, o no la vas a hacer? Y eso está en tu corazón. Ahí es donde tú vas a tener el dominio propio de decir, voy a hacer la voluntad de Dios. ¿O qué crees? Ahí es donde decides, sí sé lo que Dios quiere, mi deseo es hacerlo, pero no lo voy a hacer. Algo me falta para hacerlo. Y entonces descubres que el Señor ha dejado a su Espíritu Santo para todos los días de tu vida, el ser el consolador, el motivador, el que te va a recordar las palabras de Jesús para que tú hagas la voluntad de Jesús. Y entonces tú le vas a pedir ayuda a Dios. Señor, tengo el deseo, ya sé lo que dice tu palabra, pero ayúdame con tu Espíritu Santo a que mi decisión, mi voluntad, mi mente y todo mi ser decida hacer tu voluntad. Ay, por ejemplo, un día descubres que dice la palabra, deseos de parte de Dios, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y dices, yo quiero hacer eso con mis hijos. Ya entendí lo que dice ahí en Deuteronomio. Instruye al niño en su camino, ¿verdad? Y estas palabras las hablarás a tus hijos estando en el camino al acostarte, y las pondrás en los portales en tu casa y eso. Pero viene ese cuarto peldaño donde tú te encuentras, donde dices, ¿lo voy a hacer? ¿Realmente voy a tomar la decisión? ¿Voy a tomar el dominio propio? ¿Voy a hacer y servir a mi familia con la palabra de Dios? Y ahí es donde tú tomas esa decisión. Otro ejemplo rápido. El que pide prestado es siervo del que le presta. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo que no te endeudes. Y veniste a una clase del curso de crecimiento, libertad financiera, y ahí escuchaste que no es bueno que te metas en deudas, no pidas la tarjeta de crédito, no te vuelvas siervo de alguien más. Y lo entendiste perfectamente bien y hasta sacaste 10 en la materia, ¿verdad? Y dice, Señor, ya no me voy a endeudar a partir de ahora, mi vida la voy a dedicar a no endeudarme y a confiar en tu voluntad, porque ya sé lo que dice tu palabra. Intención genuina, ¿lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Entonces le pido al Espíritu Santo de su gracia en mi vida para poder hacer la voluntad de Dios y tener el dominio propio para dar el siguiente paso y obedecer lo que el Señor está diciendo. A partir de hoy no me voy a endeudar. Otra,
pues que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni porque haya necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Y un día en la clase otra vez de libertad financiera, me hablan del diezmo, ¿verdad? Y empieza mi mente a razonar, bueno, pero es que el diezmo era del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, no, cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, yo diría más del diezmo. Proponte más allá en tu corazón. Pero bueno, pero estamos con el diezmo. Y llega ese día a tu vida que dice, ¿diezmo o no diezmo? Intención genuina. Señor, ayúdame con tu Espíritu Santo a tomar una decisión en mi vida de a partir de hoy, ya para atrás ya no cuenta. A partir de hoy comenzar a darte lo que a ti te corresponde. Y entonces doy el primer paso. Dominio propio. Y así podríamos hacer muchas cosas, ¿verdad? Otra, antes de seguir. Ya me emocioné en este cuarto peldaño. Este es decisivo. Antes de conocer a Cristo, varón, le hablabas feo a tu esposa, no le abrías la puerta del carro, la maltratabas con tus palabras, no estabas en casa, te ibas con los amigotes, bueno, los amigos, amigotes les dice la esposa, amigos les dices tú. Entonces, te salías, te ibas, no cumplías tus responsabilidades con tus hijos ni con tu esposa, pero conociste a Cristo. Y entonces entra la fe, la virtud, quieres ya ser un buen esposo, ya te quieres portar bien, no sabes cómo, vas a la palabra, tomas un curso de crecimiento donde hablan de la familia cristiana, ¿verdad? O de matrimonios, y entiendes cómo el varón debe tratar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para lavarla por medio del agua que es la palabra de Dios, y presentársela a sí mismo una esposa gloriosa, que no tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Bueno, en conclusión, que tú puedas dar tu vida por tu esposa. Eso es lo que está diciendo ahí la Escritura. Y llegas al dominio propio. Intención genuina. ¿Serás un buen esposo conforme a la palabra o no? Entonces le pides ayuda al Espíritu Santo y le dices, Señor, dame de tu gracia porque yo no puedo. Reconozco delante de ti que yo no puedo ser un buen esposo en mi casa, ser un buen padre. Es más, Señor, me encanta la vida que llevaba, pero ya entendí que no es por ahí, sino es por acá, por donde tú dices. Ayúdame con tu Espíritu Santo a transformar mi vida. Dame de tu gracia, dame poder y deseo en mi vida para transformarme, transformar mis intenciones, mi voluntad, mi mente en aquellas cosas que te agradan a ti y ser un buen esposo. Y das el primer paso. No es fácil, a lo mejor das uno para adelante y das 2 pasos para atrás, pero ya vas para adelante. Y a lo mejor después ya son 2 para adelante y 1 para atrás. Y en breve te vas a encontrar dando varios pasos para adelante. Y al cabo del tiempo, y después de una disciplina y con la ayuda del Espíritu Santo, serás un esposo conforme al modelo de la palabra de Dios. Pero hay que pasar el punto del dominio propio. ¿Amén? ¿Cuántos van hasta ahí conmigo? Esos 4 pasos son bien importantes. Porque después voy a hablar del discipulador y del discipulado, del que está siendo discipulado. Pero vamos bien hasta aquí. 8 llamados. Paciencia, la paciencia. Hoy estamos en la era del microondas y más allá. Todo lo queremos rápido. Antes, para escribir una carta, tenías que ir a comprar papel, sobre, pluma, sentarte, escribir, pensar. Muchas cosas para escribir una carta, ir a comprar el timbre, cerrar la carta, así, ¿verdad? Ponerle la salivita para que se cerrara, ponerle los timbres. Además tenías que escoger el timbre de la ciudad a donde le ibas a mandar, porque si no pagabas la parte postal que correspondía a una carta de Yucatán o de allá de Mexicali, etcétera, o del DF, pues era diferente precio. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y ya que la ponías, todavía tenías que ir a echarla ¿dónde? Pero hoy vivimos en la era del horno de microondas, ¿verdad? ¿Sí? Te pones a escribir en el Gmail, ¿sí? En tu correo, en el Yahoo, no sé, en el Hotmail, en el que tenga, con faltas de ortografía horrorosas, ¿sí? Atropellando las comas, las pobres comas y los pobres puntos que ya no aparecen por ningún lado.
Y después nada más le das enviar y se va. Y esperas que el otro del otro lado lo lea y te conteste, sí, ya vi tu correo. Y todo lo queremos ¿qué? Rápido. Vivimos en la época de lo rápido. Entonces la paciencia como que no es una virtud muy de estos días. Hoy la gente ve en una televisión, bueno, no ve, tiene 700 canales en una tele, ¿no? No los ve de todas maneras, pero tiene 700 canales a su disposición con un control remoto. Es más, se les pierde el control remoto y ¿qué creen? Viven angustia. ¿Dónde anda el control? ¿Quién se llevó el control? ¿Dónde está? Oye, ¿todavía la tele tiene unos botones para que la prendas, la apagues y le cambies de canal? No, pero el control, ¿dónde está el control? A mí me gusta así, rápido, ¿no? Y a lo mejor te pasaste una hora viendo 600 canales uno tras otro, ya apagas la tele y te vas. Cumpliste tu cuota de canales. No hay paciencia, ya no hay paciencia, ya no sabemos esperar. Queremos hijos que se porten bien de hoy a mañana. Las esposas quieren esposos, modelo de un día para el otro. Los esposos quieren esposas sujetas como al Señor en esta semana. Queremos todo así. Entonces la paciencia es el siguiente peldaño y no nos lo podemos brincar, no nos podemos brincar la paciencia. Vamos a Primera de Pedro 4:12. Este paso no te lo puedes brincar. Primera carta de Pedro, capítulo, ¿qué les dije? 4, versículo 12. El lento soy yo, permítanme. Ya. Amados, dice la palabra, dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. A ver, parafraseando, te encuentras en una situación difícil. Las cosas no funcionaron como tú esperabas que funcionaran. Y esto es bíblico, ¿eh? Llegas al punto donde yo ya hice todo lo que debería de haber hecho según la palabra y no me salieron bien las cosas. Llego al punto y no me salen las cosas. Y entonces el Señor te quiere llevar a la paciencia. Y te dice, no te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te estuviera aconteciendo, sino antes bien, ¿qué dice? Gozaos. Entonces la clave de estar en el estadio de la paciencia es que tú digas, Señor, gracias, me gozo en este punto, no entiendo ni por qué, a lo mejor estoy medio mal, pero tú dices que me goce. El apóstol Pablo, cuando fue encarcelado con Silas, allá en el calabozo más profundo, ¿qué hizo Pablo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién ha leído ese pasaje? Se puso a cantar. Había muchos otros presos a la entrada porque ellos los pusieron en el calabozo de más adentro y entonces de repente empieza Pablo y con su discípulo Silas no empezó a cantar, estoy seguro que Silas no cantó al principio, sino que empieza Pablo, ay, todo golpeado, encadenado, porque dice que lo encadenaron ahí en el cepo. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. El obra de, y entonces Silas lo sigue, Silas, a ver, ven Chucho, te lo sabes, no sé si te lo sabes, pero si no, tú como que por eco lo repites, pásate. Yo soy Pablo, él es Silas, y también está todo golpeado. A Pablo le pegaron más que a Silas porque pues, era el que llevaba la voz, el otro así como que, también decía Pablo, y él decía, ok. Y entonces empieza Pablo, se le ocurre de repente, sendas Dios hará donde piensas que no hay, el obra de maneras que no podemos entender. Hasta ahí nos la sabemos. Y entonces, pues, sucede algo maravilloso. Tiembla el lugar, se sueltan las cadenas de Pablo y de Silas y de todos los presos. Y el carcelero hasta se quiere matar porque dice, se me van a escapar todos y pues mejor me mato de una vez antes de que mañana me maten.
¿Sí? Y Pablo le dice, no, espérate tantito, no, aquí estamos todos, nadie se ha ido, todos estaban sorprendidos, pero en medio del sufrimiento, en medio de la situación difícil, Pablo se empieza ¿a qué? A gozar. Y Dios abre las cosas y hace las cosas de manera diferente. Amas al Señor, quieres ser un buen esposo, empiezas a asistir a los cursos de crecimiento, cambias tu vida con tu familia, ya te pasas más tiempo en la casa y de repente tu esposa te dice, sí, pero me quiero divorciar. ¿Cómo? Pues si me estoy portando bien. Esposo, gózate, alaba al Señor. ¿No te están saliendo las cosas como debían? Gózate en medio de esa circunstancia. Dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino antes, ¿qué? Gozaos de los padecimientos de Cristo. Obvio, gózate si estás padeciendo por causa de Cristo. Si estás padeciendo por tu causa, mejor ve y dobla tus rodillas y pídele perdón al Señor. Pero si estás padeciendo por causa de Cristo, gózate, porque Dios va a meter su mano poderosa de manera sobrenatural en medio de tu circunstancia y la va a cambiar. Y ejemplos bíblicos, Abraham, Dios le promete un hijo, pasa el tiempo, no se le da, total dice, ¿no será que será con mi sierva que tenga el hijo y después engendra a Ismael? Pero Dios nunca falló, aunque la matriz de Sara era estéril, Dios mete su mano poderosa, la restaura y tienen un hijo, se llama Isaac. Segunda, a Abraham le pasaron 2, bueno 3, 4. La otra, ya está el hijo, ya es adolescente y un día Dios le dice, sacrifícame a tu único, a Isaac. Y le da el nombre porque no le vaya a dar a Ismael, ¿verdad? A tu único, a Isaac. Va al monte, lo prepara, dice, bueno, si él le quitara la vida, él es poderoso para volvérsela a dar. Y de manera poderosa el Señor mete su mano y le dice, no le hagas daño al muchacho. Otro ejemplo, el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Si alguien sabe geografía y la estudia ahí en el libro de Éxodo, se dará cuenta que Moisés se los quiso llevar por la parte norte hacia la tierra prometida, pero Dios le dice, no, bájate, vete hasta Sucot. Y entonces el pueblo de repente se encuentra entre el mar y los tremendos carros de Faraón. Y empiezan a decirle al Señor, Señor, no, al Señor no, a Moisés, ¿para qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? Allá, aunque éramos esclavos, teníamos todavía una tumba donde nos enterraran, pero aquí vamos a morir en el desierto. Y entonces Moisés le dice al Señor, Señor, ¿qué está pasando? Yo me los quería llevar por arriba y tú me trajiste por acá abajo. ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Pues dile al mar que se abra. Entonces, para ti, en el punto de la paciencia, cuando las cosas no salen como debieron, según tú haber salido, gózate. Alaba a Dios. Si tú hiciste lo que tenías que haber hecho, obedeciste al Señor, gózate. Porque Él va a agarrar y meter su mano poderosa, sobrenatural, y va a cambiar tus circunstancias desde su perspectiva. Una más. El día en que apresan al Señor Jesús, se lo llevan para crucificarlo. Sus discípulos, los 11, porque uno se fue, era el chismosote que lo entregó. Los 11 se quedan ahí junto a la cruz, viendo a su maestro y apoyándolo. ¿Sí? No. ¿Cuántos de los discípulos llegaron hasta la cruz? Uno se llamaba Juan. Los demás huyeron. Y si yo hubiera agarrado un discípulo en la huida, espérate, Bartolomé, ven acá, ven. Oye, ¿y el reino de los cielos? Que les prometió el Señor. No, ¿cuál reino de los cielos? ¿Qué no estás viendo que ya están matando a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores? No hay reino de los cielos. Espérame, me voy porque si no me van a agarrar a mí también, me van a crucificar. Ante sus posibilidades había muerto la visión. Pero al tercer día, el Padre Celestial mete su mano poderosa y cambia las circunstancias y le vuelve a dar vida al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Paciencia.
Es bien importante ese estadio. Si los otros 4 te parecieron importantes, este es el punto crucial de tu vida. Si a tu vida toca la adversidad y tú estás en el Señor, no te preocupes, gózate, porque el Señor va a meter su mano poderosa y va a cambiar tus circunstancias. Haber dicho de otra manera, ¿cuántos les gustaría estar en el estadio de la paciencia? Sí, pero que pase rápido. Sí, pero que sea rapidito. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nadie va a ser probado más allá de lo que puede soportar, y esa es promesa de parte de Dios. Así es que si a ti te parece mucho lo que estás pasando, y en estos momentos los estás pasando, es porque lo puedes soportar. Y es porque en medio de esa circunstancia te puedes gozar. Y el Señor, no tú, el Señor va a cambiar tus circunstancias, porque, ojo, Él va a agarrar y meter su mano poderosa y de manera sobrenatural, repito, va a cambiar tus circunstancias. Y por eso está la flamita ahí en el dibujo, ¿verdad? En ese de la paciencia, es el fuego de prueba. Y luego, ¿cuál sigue? Piedad. Entonces te vas a volver una persona humilde. Antes de eso, cuando venían, antes en los pasos anteriores, en los verdecitos, venía alguien de la congregación y te preguntaba, hermano, fíjate que estoy pasando por esta situación, ora por mí. Sí, yo voy a orar por ti, ya lo despedías y se iba, ¿no? Pero cuando tú ya pasaste por el punto de la paciencia y el fuego de prueba, ¿qué crees? Te vuelves sensible. Y entonces le vas a empezar a compartir al que viene a ti con necesidad. Le vas a decir, ¿sabes qué? A mí el Señor me ha sacado de una circunstancia difícil y a ti también te puede sacar. Y entonces se cumple aquello que dice el apóstol Pablo, vas a hacer epístolas o cartas vivas, leídas por los hombres. ¿Qué creen? Discúlpenme, pero antes de eso no. Antes de la paciencia no. Eres un cristiano bastante bueno, bonito, pero teórico. Teórico. Pero cuando cruzas el peldaño de la paciencia te vas a volver un testimonio para otros. Y entonces vas a empezar a entender que cuando tu hermano venga con una necesidad, a lo mejor no le pasó algo exactamente como a ti, pero le vas a poder dar testimonio de cómo el Señor sí lo hizo en tu vida. Y entonces te vas a volver un motivador de otros para que sigan creciendo en Cristo Jesús. A lo mejor viene con una enfermedad tremenda y el Señor a ti te sanó, pasaste por tu circunstancia difícil y lo único que tienes que hacer es abrirte como una epístola viviente y dejar ser leído por otros. Platícales lo que el Señor Jesús hizo en tu vida. Amén. Esa es la piedad. Pero en la piedad se requiere de humildad. Afecto fraternal es el siguiente. El afecto fraternal es el estar dispuestos y decididos a compartir. Ya no cuando venga alguien por necesidad, sino ya vas a estar en un punto en el cual tú, tu esposa, tus hijos se van a poner en campaña de compartir con otros las maravillas de Dios que ha hecho en su vida, en su hogar y muchas otras cosas que el Señor ha transformado. Vas a encontrar un ministerio, o vamos a llamarlo así, un mini ministerio en tu casa, donde vas a empezar a compartir de manera deliberada lo que Dios ha hecho. Ya no es evento por evento, sino es ahora tú vas a empezar a compartir. Oigan, le dicen a la familia, pues vamos a meternos ahí al ministerio de cárceles, vamos a servir, o vamos a meternos al de hospitales, o ya empiezas a tomar un perfil como una profesión. ¿Sí me explicó? Afecto fraternal es porque nace en tu vida una disposición para compartir. Y el último peldaño, ¿cuál es? Amor. El amor, donde tú reproduces madurez e invitas a otros, ¿a qué crees? A que sean discípulos de Cristo. Y no los vas a dejar hasta que den el paso 1, 2, 3, 4, 5 y crezcan y tengan el crecimiento que tú has tenido. Y entonces vas a ingresar a muchos discípulos en el reino de los cielos. Desde que fueron salvos hasta que han caminado todos los pasos en su vida y te vas a preocupar por ellos. Y entonces serás un verdadero discipulador. Te estarás multiplicando en la vida y en la vida de otros. Amén. Bien, pues yo les quiero invitar a que se pongan de pie
Bueno, hasta el final hay un esquema que dice testigo eficaz e intérprete de la verdad espiritual. Ese es lo que te vas a convertir. Pónganse de pie. ¿Discípulo o discipulador? Hay gente aquí, estoy seguro que hay personas aquí que ya vienen, ya asisten a ciertas cosas de lo que hay en la congregación, pero les falta una cosa: tomar la decisión de ser discípulos de Cristo, de disponerse delante de Dios para ser discípulos de Cristo. Y yo quiero hacer un llamado precisamente al primer peldaño, al de la fe, en el cual tú entregas tu vida a Cristo. Si hay aquí alguien que viene por primera vez, ha escuchado un mensaje como este por primera vez y quiere entregar su vida a Cristo, o tú trajiste a alguien, acércate y dile: oye, este es el tiempo, este es el momento, que puedes pasar acá, que pase aquí al frente. Y yo quisiera orar por usted, dándole los pasos para ese acto de fe en su vida. Así es que si es el momento, que pase mientras Benito y el grupo de alabanza nos llevan en un canto.